Gracias, gracias. Ahí grabo. ¿Está? Entonces, ¿sí? Si tenemos este conjunto A, este sería el interior. ¿Está? Lo repito porque no estaba grabando. Son los puntos de acá, ¿sí? De esto verde, que yo agarro una bola, ¿sí? Y está toda pintada de verde, está toda dentro de A. ¿Está? La frontera, ¿sí? Son los puntos. ¿Sí? A es todo esto y este puntito acá. Y eso ahí, eso que no es sólido, ¿sí? Eso que está punteado, no está incluido en nada. ¿Tá? Entonces, las fronteras son los puntos, ¿sí? Donde que estén en A o no pueden estar o no pueden estar en A. ¿Tá? Pero lo que pasa es que yo agarro una bola, ¿sí? Y veo, ¿sí? Veo cosas que están en A y cosas que no están en A. ¿Tá? Si yo me paro acá, ¿sí? Agarro una bolita, todo esto acá está contenido en A y lo del otro lado no. ¿Sí? Tengo cosas verdes y cosas blancas. En el punto pasa lo mismo, ¿sí? Si yo tomo una bolita alrededor del punto ese que lo tengo ahí separado, el punto va a estar en verde y todo el resto blanco. ¿Sí? Voy a tener cosas en A y cosas que no. ¿Ah? Y después tenemos la definición de la clausura. La clausura es la unión de estas dos cosas, del interior y del borde. O lo mismo, lo pueden ver como la unión de estas dos. Es análogo, ¿sí? De las dos maneras nos sirve. Pero tal, lo que nos queda es. Nos queda la frontera, ¿sí? Y el interior. Nos queda todo. Lo pueden ver como, ¿sí? El interior unió la frontera o a unión la frontera. Es lo mismo, las dos cosas, ¿está? Esto es una unión. ¿Está? Se ve, ¿sí? Es esto unión esto, ¿sí? Es lo del interior unido a la frontera. ¿Está? Y bueno, esto es cerrado. ¿Está? Y por último, la otra definición que tenemos es los puntos de acumulación de A. ¿Está? Los puntos de acumulación de A van a ser así. Si no, el puntito aquel no nos va a quedar. ¿Está? Los puntos de acumulación, ¿sí? Medio similar, pero son los puntos, ¿está? Donde yo agarro para todo bola, o sea, yo hago zoom, ¿sí? Yo empiezo a acercarme al punto, ¿sí? Y veo cosas, veo siempre algo que está en A, ¿está? Sin contar el punto, ¿sí? Por eso se dicen bolas pinchadas. Yo agarro cualquier punto de acá, ¿sí? Agarro una bola pinchada, o sea, agarro una bola sin mirar el centro, ¿está? Como un anillito, y ahí siempre veo cosas de A. ¿Tá? Es una sutileza. Este punto no está no es punto de acumulación. ¿Tá? Yo agarro una bola acá, ¿tá? Y lo único que está en A es ese punto, pero además de ese punto no hay nada. ¿Tá? Esa es la idea, básicamente. ¿Tá? Entonces, más o menos con esto, ¿sí? Con este ejemplito fácil, se pueden ver algunas cosas, y algunas cosas que a veces pensamos que algunas inclusiones que damos por hecha y que no son verdad. ¿Tá? Pero las inclusiones básicas que tenemos son los puntos interiores están adentro de A, ¿tá? Mismo por definición, son puntos que están en A y que se agarra una bola que está incluida en A. ¿Tá? También tenemos que los puntos interiores están adentro de los puntos de acumulación. ¿Tá? ¿Sí? Estos puntos interiores, lo que dije, ¿sí? Son puntos que yo agarro bolas y están incluidas en A. ¿Sí? Agarro una bolita así, ¿tá? Y está todo pintado de verde, está todo en A. Entonces, en particular, van a ser puntos de acumulación. ¿Tá? Porque yo agarro esa bola, pero pinchados, o sea, sin mirar el centro, tengo cosas de A. ¿Tá? Y después, la definición mismo de lo que es la clausura, ¿sí? nos deja ver que la frontera está incluida en la clausura. ¿Sí? La clausura de A es la frontera unional. Eso es más o menos está incluida en la clausura. Con eso más o menos vamos a estar. Y bueno, también la definición de la clausura nos deja ver que A está incluida en la clausura. Y algo importante, esta no es tan obvia, pero los puntos de acumulación están en la clausura. ¿Sí? Estas tal vez son las menos obvias, estas dos. Son más bien proposiciones del teórico. Pero nada, sí.
¿Sí? Bueno, ¿hay dudas de esto? Si hay dudas, frenen un segundito, pero bueno, son las definiciones más o menos que trabajaron. ¿Está? A veces hay como una confusión entre los puntos de acumulación y la clausura. Vean, ¿sí? Si ustedes miran este ejemplito y hacen todas las cosas, se van a dar cuenta de detalles como este. ¿Está? Acá la clausura contiene este punto, pero los puntos de acumulación no. ¿Sí? Y bueno, los puntos de acumulación están incluidos acá. ¿Está? Obviamente no son iguales, porque acá tenemos un ejemplo donde no son iguales. Bueno, sí, el concepto más difícil tal vez es este, ¿sí? Los puntos de acumulación. ¿Está? Es eso, si es agarro, por ejemplo, son puntos donde agarro una bola y veo cosas verdes, ¿sí? Pero sin incluir el punto, o sea, la bola pinchada, lo que se dice. Este puntito acá del medio no lo agarro, ¿está? Pero acá hay cosas verdes, ¿sí? Hay puntos de A, está todo pintado de verde. Entonces es un punto de acumulación, ¿está? Porque cualquier bola pinchada tiene cosas de A. Bueno. Pues voy a trabajar con un poquito del ejercicio 1, un poquito del ejercicio 2 y el E4. Quiero hacer el 4, me parece un ejercicio lindo para hacer. ¿Ah? Si me da tiempo hago el 3B también. Porque el 3A está en el teórico, el 3B no. Pero el 4 es un ejercicio medio largo, medio entre comillas, pero incluye varias cosas y está lindo de hacer. Pero te voy a arrancar con el 1. Bueno, ¿sí? En el 1 lo que nos dan son posibles normas, ¿sí? Y tenemos que demostrar cuáles son normas y cuáles no. ¿Está? Después ver, ¿sí? Bajo esas normas, hacer un poquito gráfico de cuáles serían las vueltas del centro cero y largo 1. Y ver cuáles normas son equivalentes. El 4 se complicó. Sí, el 4 está lindo. Es lindo de hacer. Entonces, ¿qué pasa con el 1? Que si hacemos todas las normas es medio largo, ¿sí? Un poquito largo. Entonces se nos va a ir mucho. Entonces vamos a trabajar con 2 normas. Si quieren elegir alguna, la eligen ustedes, si no agarro yo 2 cualquiera. Pero vamos a trabajar con 2 porque si no se hace, ¿sí? Repetitivo y no aprovechamos bien la clase. Entonces, en el 1, la más difícil, no sé cuál es la más difícil, la verdad es que no sé cuál es la más difícil. El 1A tiene que investigar cuáles son normas, ¿sí? Le voy a escribir una vez. Le voy a poner, este numerito no lo tiene en la definición, ahí en la letra, pero yo lo pongo para trabajar más cómodo. Entonces, primero tienen que ver cuáles de estos son normas. N2, sí, esta es la usual. Ahí de x cuadrado más y cuadrado. N3, le vamos a poner, sí, N3, y es el máximo. De estos dos, y N4, de aquí sí, es x menos y. Hay que ver cuáles de estos son normas, ¿sí? ¿Cuáles son normas? Eso es lo que hay que hacer en el 1A. ¿Está? Uno que sea y otro que no. No, esto sí. A ver, estas 3 van a ser normas y esta no. Ahora lo vamos a comentar. Pero después, ¿sí? Vamos a tener que demostrar que 2 son equivalentes, ¿sí? Y bueno, ahí eligen ustedes. Pero bueno, ¿por qué esta no es norma? Esta es la más clara de ver que no es norma. ¿Está? Esto no es norma. Esto no, y el resto sí. ¿Por qué no? ¿Está? No. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la norma, por ejemplo, del 1 a 1, les da 0. Y eso no puede pasar. El único, ¿sí? El único par, ¿sí? El único elemento de R2 con norma 0 es el 0. Entonces, esto ya no es norma. ¿Está? El único, sí, lo repito, el único elemento con norma 0 puede ser el 1 a 1. ¿Está? Entonces, esto de acá ya no es norma. ¿Está? Eso es como, sí, para hacer norma está ahí está en el práctico, yo no quiero anotar todo porque voy a estar un rato escribiendo,
Pero lo primero que tiene que pasar, la primera condición para que sea norma es, tiene que ser siempre positiva y el único elemento que da 0 tiene que ser el 0. ¿Tá? Todas cumplen que son positivas, ¿sí? Esto es el máximo de un valor absoluto, una suma de cosas positivas, ¿sí? La raíz cuadrada de algo positivo, esto es un valor absoluto. Todas son positivas, ¿sí? Pero la única que cumple, sí, la única que no cumple, en verdad, ¿sí? Que el único objeto que tenga norma 0 es el 0 es este. En todas estas otras, si la norma les da 0 es porque están evaluando en el nulo. ¿Tá? Por ejemplo, si esta les da 0 es porque el máximo de todos es 0, o sea, los dos valores absolutos son 0. ¿Sí? X e Y son 0. ¿Tá? Acá lo mismo. ¿Tá? Para que esto les dé 0, las dos cosas de acá adentro tienen que ser 0. Y acá lo mismo. ¿Sí? Para que les dé 0, Y y X tienen que ser 0. ¿Tá? En este caso no. En este caso tenemos un elemento, ¿sí? ¿Sí? Un punto de R2, ¿tá? Cuya norma es 0, pero no es el 0, 0. ¿Es más? Perdón, igual es lo mismo. Con el menos 1. Hacemos así, ponemos un menos 1. Perdón que copié mal. Pero es la misma idea, ¿sí? Normalmente cuando tienen algo que se vincula así, lo que pueden ver es, lo puedo anular. Puedo encontrar un X y un Y para que me dé 0 y que no sean 0, 0. El 3, ¿qué pasa? El 3 también cumple. El 3 va a ser norma, los 3 van a ser norma. ¿Tá? Esto es positivo, ¿sí? Vamos a ponerlo así. N1, N2 y N3 son mayores o iguales a 0. ¿Tá? ¿Esos tienen dudas? Acá sumamos dos cosas positivas, acá tomamos raíz de dos cosas positivas, y acá tomamos el máximo de dos cosas positivas. ¿Ah? Entonces, es así. Y después, N1, N2 y N3 son iguales a 0 si solamente si X es 0. Bueno, vamos a escribirlo más lindo tal vez. Voy a así. Voy a poner NI para que no esté mucho. NI de XY es 0, si solamente si. NI, le voy a ver. No, si solamente si, XY es 0. Sí, es igual a 0. Esta es la primera condición que tiene que cumplir las. ¿Tá? Esto y 1, 2 y 3. ¿Tá? Esta es la primera condición que tiene que cumplir las normas, ¿sí? Positivas y solo valen 0 si solamente sí, el par es 0. ¿Tá? Y en esta se cumple. ¿Sí? Si nosotros queremos anular esta suma de dos cosas positivas, las dos tienen que ser 0. Si queremos anular esta raíz, lo de adentro tiene que ser 0, entonces X e Y tienen que ser 0. ¿Tá? Y si queremos anular esto, entonces el máximo de los dos tiene que ser 0, y el otro, como es más chico, va a ser 0 también. ¿Tá? Eso es sencillo de ver. ¿Está? Si quieren hacemos así, para no, como les dije, para no entrar en cosas repetitivas. ¿Sí? Les expongo cuáles son. ¿Tá? Esto queda para después, en verdad. ¿Tá? Esta sí, en rojo lo voy a poner, y trabajamos con una sola. ¿Tá? Sí, sí y sí. Estas tres van a ser normas y esta no. Esta no es fácil de ver, ¿tá? Porque tenemos un objetito ahí. Sí, tenemos un punto cuya norma es 0 y no es el 0, 0. ¿Tá? Ahora vamos a trabajar con la, si quieren, con norma 4. O digo con norma 3. ¿Sí? Para hacer más fácil. De que sí es mayor o igual a 0. Eso es lo primero. ¿Tá? Lo otro que tienen que demostrar, esto es 0, si solamente sí, el máximo de X y es 0 por definición, y esto solo pasa, ¿sí? X, si ambos valores absolutos son 0, y esto solo pasa cuando X y es 0. ¿Sí?
Vamos a demostrar que N3 es norma. N3 es norma. Eso es lo que voy a demostrar. La 1 y la 2 también son normas, pero vamos a trabajar con N3. ¿Está? Es positiva y es 0 si solamente sí, X e Y son 0. ¿Por qué el 4 no es? Porque, claro, lo que dicen ahí, tenemos un elemento, ¿sí?, que hace que nos valga 0 en la norma. Este elemento tiene norma 0, pero no es el 0, 0. ¿Sí? El único elemento, es lo que dice acá, el único elemento que tiene norma 0 es el 0, 0. ¿Está? Bueno. Entonces, por eso el 4 no lo es. Pero vamos a demostrar, nosotros vamos a trabajar con el 3. Los otros 3 van a ser norma, vamos a trabajar con el 3. Si incluso en el teórico hay cosas de estas, ¿sí? O sea, tienen nombre estas, ¿sí? Esto es norma 1, esto es 2 y esto es norma infinita. Son normas conocidas. Pero vamos a demostrar que la que yo le puse 3 acá es norma. Entonces, es positiva y es 0 si solamente sí, X sí es 0. Perfecto. Eso es lo primero. Ahora lo segundo que tiene que demostrar. Lo segundo es la desigualdad triangular. No. La tercera es la desigualdad triangular. Lo segundo es algo más fácil. Y es... Vamos a demostrar esto. El de 3 es norma. Lo primero está ahí. Lo segundo es que si multiplicamos por un escalar, sale para afuera. Si es N3, el lambda XY, tiene que ser igual a norma 3 de XY. ¿Está? Y esto es fácil, ¿sí? Porque ¿qué es? ¿Qué es esto? Si es el máximo del valor absoluto, lambda I. Vale, este punto, lambda por XY es el punto lambda X, lambda I. ¿Sí? Entonces su norma es el máximo de esto y esto. Por definición. ¿Está? Entonces, acá usan simplemente propiedad de valor absoluto y lo separan. Hacen el valor absoluto de lambda X es el valor absoluto de lambda por valor absoluto de X. Y acá lo mismo. ¿Sí? En vez de valor absoluto de lambda I, valor absoluto de lambda por valor absoluto. ¿Sí? Tenemos un punto el XY multiplicado por un escalar, queremos ver su norma. ¿Está? Este punto es el punto lambda X, lambda I. ¿Sí? Entonces su norma es el máximo del valor absoluto de lambda X y valor absoluto de lambda I. ¿Está? Y eso nos tiene que dar esto de acá. Pero eso es claro, ¿sí? O sea, el máximo de estas dos cosas, ¿está? Va a ser el máximo de X. Ahí esto se habla. Me quedó medio raro. Pero está, ¿sí? Si agarran un punto y lo multiplican por un escalar, cuando le hagan la norma, lo que va a pasar es, ¿está? El primer elemento de este par va a ser lambda X. Entonces tienen el máximo de lambda X, lambda I. ¿Sí? Eso es la norma, por cómo la definimos. ¿Está? El máximo de estas dos cosas, ¿sí?, va a ser el valor absoluto de lambda por el máximo de estas dos. ¿Está? Y eso es justamente lo que está acá escrito. ¿Está? Esto es el valor absoluto de lambda por la norma. ¿Está? Que es esta acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. Vale, la idea es, si primero, son las tres propiedades de la norma, ¿sí? Es positiva y se anula solo en el 0, bueno, lo cumple. ¿Tá? Después, si multiplicas por un escalar, sale el valor absoluto del escalar para afuera, eso lo cumple.
y lo tercero va a ser la desigualdad triangular. Si cumple esas tres cosas, es norma. ¿Está? Entonces voy con la parte 3. ¿Está? Esto es más la explicación que otra cosa. Voy borrando un poquito esto. El 3, ¿sí? Es desigualdad triangular. ¿Ah? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que N3, vamos a cambiar el nombre, más de x2 y 2 no me da el espacio. Va a ser mayor o igual a la norma 3. Esto es un 2 y esto es un 2. De x1 más x2, y1 más y2. ¿Está? Normalmente se escribe al revés, se escribe esto menor o igual a esto. Pero está lo mismo. ¿Está? Si yo sumo, acuérdense que estos son puntos en R2. ¿Está? Es un punto. Ahí esto es un punto. ¿Está? Si sumo la norma de 2 puntos, ¿sí? Me da más grande que haberlo sumado y haber hecho norma. ¿Sabes? Y la clásica intuición de si yo tengo un punto acá y otro punto acá, ¿sí? Su suma, vamos a ponerle P1, P2, ¿sí? Su suma, imagínense que es por acá, P1 más P2. Entonces, esta norma de acá es más chica que la suma de estas dos. ¿Está? Esta de acá es la norma de P2, esta es la norma de P1, sumadas me dan más grande que la norma de P1 más P2. Bueno. Entonces, ¿cómo demostramos esta desigualdad? Otra vez poniendo la definición. Simplemente trabajando con las definiciones. Esto es el máximo del valor absoluto de esto y el valor absoluto de esto. Y ahora lo voy a escribir. Esto es un dibujito más. Entonces, simplemente ponemos la definición de cada cosa. ¿Está? Entonces, esto más grande que aquello, si solamente sí, ponemos la definición. Acá tenemos el máximo de x1 y 1. Esa es la definición de N3 acá. Acá tenemos el máximo de x2 y 2. ¿Está? Y de este lado tenemos el máximo de x1 más x2, el absoluto, eso y esto de acá. Me quedó muy apretado, voy a ponerlo así. Esto es el mayor o igual al máximo de x1 más x2, y 1 más y2. Simplemente puse la definición. La definición de N3 es el máximo de estos dos valores absolutos. ¿Sí? Acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Está? Es como definimos esta norma. El máximo del valor absoluto de esto y este valor absoluto. Pero esto es claro, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Que esto es más chico que aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a escribirlo. Vamos a explicar esta desigualdad. ¿Está? x1 más x2. Algo que sabemos, sí, que lo que no he dicho es que la que cumple desigualdad triangular es el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, x1 más x2 es menor o igual a este valor absoluto. Esto lo sabemos. ¿Está?
Y también sabemos que pasa lo mismo para I2. I1 más I2. Esto es la desigualdad triangular en el valor absoluto. Esto sabemos que se cumple. ¿Sí? Sabemos que estas dos cosas las sabemos. Por valor absoluto. Y ahora me parece que está un poquito más claro, ¿está? Porque estas dos cosas, esto de acá es más chico que x1 y x2. ¿Sí? Entonces, en particular, va a ser más chico que esto de acá. ¿Está? Ahora, si quieren, lo limpio un poco. Lo limpio un poco, pero la idea es, esto x1 más x2, el valor absoluto es más chico que esto por desigualdad triangular. Y esto va a ser más chico que todo esto de acá. Y lo mismo va a pasar con esto. Entonces, esto es más chico que esto, que es más chico que esto. ¿Sí? Y esto de acá, ¿sí? Es más chico que esto. Esto es más chico que esto, que es más chico que esto. Lo voy a limpiar, pero voy a escribir lo mismo. ¿Está? Y van a ver que es fácil. Esto le voy a poner 1. ¿Está? Entonces, 1, por un lado, es mayor o igual que x1 más x2. ¿Está? Y también es mayor o igual que y1 más y2. ¿Sí? Por cómo está hecho. Es el máximo de x1, es el máximo de esto más el máximo de esto. Entonces, en particular es más grande que esta suma y que esta suma. ¿Sí? Y esto es mayor o igual a x1 más x2. Y esto es mayor o igual a y1 más y2. ¿Sí? Si tenemos esta suma de acá, ¿sí? De estas dos cosas, ¿tá? De estos máximos, ¿sí? Esto va a ser más grande que sumar estos dos valores absolutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener algo que es más grande que el valor absoluto de x1 y acá vamos a tener algo que es más grande que el valor absoluto de x2. Entonces, estas dos cosas es más grande que esta suma. Y lo mismo con esto, ¿sí? Esto es más grande que el valor absoluto de y1. Y esto es más grande que el valor absoluto de y2. Entonces, esta suma va a ser más grande que esto. ¿Está? Y acá usamos desigualdad triangular del valor absoluto. Esto es más grande que esto. ¿Sí? Y esta suma es más grande que este valor absoluto de acá. ¿Está? Y ya está. Porque tenemos que 1, ¿sí? Es más grande que estas dos cosas. ¿Sí? Entonces es más grande que todo esto. El máximo de los dos. Cuando tenga un poquito más de espacio lo explico. Pero ya está. Así. Tenemos, ¿sí? 1, que es todo esto de acá, mayor o igual a x1 más x2. Y 1 mayor o igual, si quieren, así, mayor o igual a que a y 1 más y 2. Entonces, este coso acá va a ser más grande que el máximo de los dos. Más x2 y 1 más y2. Y acá ya quedó. Esa es la idea. ¿Sí? Queremos ver que esto es más grande que esto de acá. Ponemos la definición de norma. ¿Sí? La norma 3. Esto es el máximo de valor absoluto de x1, valor absoluto de y1. Esto de acá es el máximo de este valor absoluto y este valor absoluto. Y este de acá es el máximo de este valor absoluto y este valor absoluto. Entonces queremos que esto de acá, que yo le llamé 1, ¿sí? Sea más grande que este máximo de acá. ¿Qué hicimos? Vimos que es más grande que las dos cosas. Entonces va a ser más grande que el máximo. ¿Cómo hacemos para ver eso? ¿Sí? Vemos que esto de acá, ¿sí? Esto que le llamé, todo esto le llamé 1, ¿no? Esto es más grande que el valor absoluto de x1 y esto es más grande que el valor absoluto de x2. Entonces, las dos cosas sumadas, ¿sí? Son más grandes que esta suma. Este término es más grande que este y este término es más grande que este. Entonces, 1 es más grande que su suma. Y lo mismo con este de acá. Este término es más grande que el valor absoluto de y1.
y este término acá es más grande que el valor absoluto de 2. Entonces, la suma de estos dos términos es más grande que esta suma. ¿Tá? Después usamos desigualdad triangular, ¿sí? En el valor absoluto. ¿Tá? Esta suma es mayor o igual a este valor absoluto y esta suma de acá es mayor o igual a este valor absoluto. Y ahí ya está, lo que les decía, si tenemos que uno es más grande que esto, uno es más grande que esto, entonces es más grande que el máximo, que es lo que queríamos probar. Se los dejo ahí para que lo copien. Es un poquito más entreverado que complicado en sí. Usted, una suma más grande que algo allá, pone la definición y listo. Si quieren, voy a cambiar de color nomás a esto. Esto de acá fue exactamente lo que le llamé 1. Probamos que 1 es más grande que esto y es más grande que esto, entonces es más grande que el máximo de los dos. Ahí eso fue lo que hicimos exactamente acá y concluí como acaba de ser. Tenemos 1 más grande que esto, 1 más grande que esto es más grande que el máximo de los dos. Este pasito, sí, es lo que les decía. Mira, esto es más grande que esto de acá es más grande que esto. Y esto es más grande que esto es más grande que lo de acá abajo. Después usan la desigualdad esta del valor absoluto, ¿sí? Y sale. ¿Hay dudas? ¿Quedó más o menos como es la idea? Si no, lo repito. Si alguien tiene dudas, se lo repito. ¿Se entendió? Está perfecto. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando hay un máximo, ¿sí? Normalmente no es fácil operar, ¿sí? No es tan sencillo, más bien como un estudio de casos lo que tienen que hacer. Pues acá si en vez de máximo hubiera no sé, x cuadrado más y cuadrado, y acá hubiera no sé, x más y, algo así, bueno, pasan arrestando, hacen como una operación más matemática. Cuando tienen el máximo, lo que tienen que hacer a veces es más como un estudio de los distintos casos. Lo podrían haber hecho, sí, podrían, por ejemplo, haber dicho, bueno, ¿qué pasa si este es más grande que este? Y hacer todos los casos por separado. Pero iba a ser más engorroso. Lo que está bueno, por lo menos, ver que esto, pongámosle 1 porque es una cosa larga. Para ver que 1 es más grande que el máximo de dos cosas, vemos que es más grande que las dos. Y eso fue lo que hicimos. Bueno. Entonces, con esto ya está que N3 es una norma, ¿sí? Probamos que era positiva y que se daba solo 0 en el caso del punto 0, 0, ¿sí? Probamos también que si lo multiplicamos por un escalar salía para afuera, con un valor absoluto, y probamos que cumple desigualdad triangular. Entonces ya está. N3 es norma. Bueno, entonces vamos a ir con un poquito del ejercicio B. No sé si hay acá. Vamos a ir con el 1B. Iba a concluir, pero 1B. ¿Sí? Con lo de recién, ¿sí? Ya da para decir que N3 es norma. Vimos que cumplía las tres cosas. Sí, lo podría haber concluido ahí, pero nos quedó bastante pizarrón, medio chico. ¿Sí? Pero bueno, con las tres propiedades que concluimos que N3 es una norma. Entonces vamos con el 1B, por ejemplo, que nos pide dibujar la bola de centro en el origen y radio 1. ¿Sí? La vamos a hacer siempre trabajando con N3. Voy a poner acá máximo de absoluto de X. ¿Sí? N3 de X, sí, si quieren. Seguimos trabajando con esto. Seguimos trabajando con esta alga. Entonces, vamos a dibujar. Si la bola del centro 0, 0.
y radio 1. ¿Está? Sí, son los elementos, ¿sí?, que están a menos de, ¿cómo es?, de distancia 1 del 0, 0. ¿Está? Comparados son, si lo quiero ver así, son los xy, tales que xy menos 0, 0, cuando le aplican norma a esto, y voy a usar simplemente esto es menor a 1. ¿Está? Ahora cuando ponga norma así va a ser n3. Estoy hablando de n3. ¿Sí? Tales que, o a veces ponen 2 puntitos. ¿Está? Los números que básicamente, como esta red está almacenada, son los puntos que tienen norma menor a 1. Porque acá el restar por 0, 0 no se da. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es dibujar R2. Bueno, más arriba. ¿Está? Y acá tenemos R2. Entonces, vuelvo a escribir acá. Esto es lo mismo que los xy. Tal es que su norma es menor que 1. ¿Está? Los elementos con norma menor a 1. ¿Está? Y usando la definición de norma, ¿sí?, usamos la definición de norma, son los xy, tales que el máximo del valor absoluto de x, valor absoluto de y, es menor a 1. ¿Ah? Acá usé definiciones, ¿sí? La bola esta es simplemente los puntos tales que su diferencia con el 0, 0 tiene norma menor que 1. ¿Está? De restar por 0, 0 no hace nada, o sea que básicamente estos de acá son los puntos con norma menor que 1. ¿Ah? Y bueno, después usando la norma N3, que con la que estamos trabajando, son los elementos tales que el máximo de estos dos es menor que 1. Y bueno, ¿cuáles son esos puntos? Sí, son los que están adentro del cuadrado. Si quieren una buena técnica, a veces es escribir el caso borde. ¿Ah? ¿Ah? Eso va a ser en negro. En rojo voy a dibujar los que cumplen la igualdad. ¿Ah? Dibujo la igualdad y después, sí, los que cumplen la desigualdad es fácil de ver. ¿Cuáles son los elementos con valor, sí, que cumplen esto? ¿Ah? Que el máximo de los dos es 1. ¿Ah? Menos 1 acá. ¿Acá? Menos 1 acá y 1 acá. Voy a hacer un cuadradito. Eso sería el borde. ¿Sí? Los que cumplen exactamente que tienen norma igual a 1. ¿Sí? Sí, si nosotros no escribimos, si agarramos un punto más grande, ¿tá?, va a tener el valor absoluto de x va a ser mayor que 1, entonces la norma va a ser mayor que 1. ¿Sí? Recuérdense. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Acá escribí lo rojo. ¿Tá? Otra manera, este es el borde y bueno, en verdad lo que cumple la desigualdad son los de adentro. ¿Sí? Otra manera tal vez es simplemente trabajar un poquito con esto. ¿Ah? Los puntos, ¿sí?, que cumplen esto, el máximo de valor absoluto de x y valor absoluto de x menor que 1, son los puntos que cumplen ¿qué? Que las dos cosas son menores que 1. Y ¿ah? Para que esto sea menor que 1, las dos cosas tienen que ser más chicas que 1. ¿Está? Entonces, trabajando un poquito algebraicamente ahí, algebraicamente no sé si, ¿sí?, o operando más bien, ¿está? Ahí encontramos, ¿sí?, son los puntos tales que las dos coordenadas tienen valor absoluto menor que 1. Paso en estos puntos acá. ¿Está? Sí, de dos maneras, ¿está? Ponemos lo que es la definición de la bola, ¿sí?, los puntos que, si le restamos el 0, 0, tienen norma menor que 1. Está acá, esto es lo mismo que aquí sí. ¿Está? Y bueno, los puntos que tienen norma menor que 1, ¿sí?, ahí hay dos maneras de encarar el ejercicio. Uno,
saber que estos puntos son los que, por la definición de norma, ¿sí? Para que la norma sea menor que 1, valor absoluto de la coordenada x y valor absoluto de la coordenada y tienen que ser menores que 1. Otra manera es simplemente ver el caso borde, ¿sí? Cuando se me da la igualdad, ¿ah? Y después ver que el caso de la desigualdad lo da adentro. ¿Ah? Manera, ¿sí? Pero lo que está en rojo no cumple, ¿sí? Lo que está en rojo no es parte de la bola. La bola es lo de negro, ¿sí? Es lo de adentro. ¿Ah? En lo de rojo se cumple la igualdad, que no está incluido. ¿Ah? ¿Hay dudas? ¿O está más o menos claro lo que hicimos? Claro, el borde, acá porque es lo de rojo, ¿sí? Si habláramos solo de lo de negro, acá le puse el rojo porque es lo de rojo, ¿sí? Si fuéramos a dibujar, ¿sí? Esto así es como decís vos, el borde sería punteado. Acá, así. Y acá tendríamos, si lo quieren ver el dibujo, así tendríamos un borde así. ¿Está? O sea, la bola no incluye el borde, eso es lo que estoy diciendo. ¿Está? Lo que estaba en rojo hoy no está incluido, ¿sí? Lo que les decía. Lo que hoy puse en rojo, que es el caso borde, ¿sí? Cuando se da la igualdad, no está incluido en la bola. ¿Sí? La bola es la de adentro. Sería un conjunto abierto, ¿sí? Eso es del teórico también. O sea cual sea la norma, las bolas, que esto no tiene cara de norma, de bola, perdón, pero parece una bola, pero es la bola de centro serie radio 1, ¿sí? Con esta norma. Ahí las bolas son siempre abiertas, ¿tá? Sea cual sea la norma. Mientras sea una norma, también. ¿Ah? Las bolas son siempre abiertas. ¿Tá? Vean que acá es distinto porque es otra norma, y ahí cambia un poquito la idea de qué es una bola, ¿no? Porque esto no parece ser una bola. Pero con esta norma, ¿sí? Si trabajamos con esta norma, las bolas son estos cuadraditos así. La bola de 0, 0 y radio algo van a ser cuadrados. Sí, no tiene cara de bola. Bueno, bueno, ¿está? ¿Algo más? Si no, seguimos con el C. El 1C. Y no sé cómo venimos del tiempo, pero me parece que voy a ir directo al 4. ¿Está? El 12 está lindo, ¿sí? Sobre todo trabajar en unas cosas gráficas, pero el 4 me parece que es interesante para hacerlo con tiempo. Lo otro del B es fácil. Lo otro del B es, perdón que no lo mencioné, lo otro del B, ¿sí? Es, les borro este dibujito, entonces lo pongo en azul para no confundirlo. ¿Está? Bien, en el B hay más cosas, ¿sí? Está hacer esto mismo, pero con las otras dos normas, la que le puse N1 y N2. ¿Está? Eso sería lo otro. Y en el otro es fácil, sí, tiro la idea. Para ver, ¿sí? XY pertenece a la bola, por ejemplo, de centro 3, 4, y radio 2, ¿sí? ¿Sí? Para ver que un punto pertenece a esta bola, ¿sí? Lo único que hacen es agarran el XY, le restan. Está acá y miran que esta norma sea menor que 2. ¿Ah? Con la norma que estén trabajando. ¿Ah? Si cambian la norma, cambia cuáles son los puntos que están en esta bola. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver. Entonces lo único que agarran es, agarran este punto, ¿sí? Y menos 4, y miren que ¿está? Entonces si les dicen, por ejemplo, les dice, ver si el 3, 4 siempre va a ser. Pero por ejemplo, ver que el 4, 5 está en esta bola, cambian 4 y 5 acá, ¿sí? Y se fijan, a lo que les quede, les va a quedar 1 y menos 1, no 1, 1, ¿sí? Ver que eso tenga norma menor que 2. Si les piden ver qué tal elemento está en esta bola, cambian XY por 4, 5, lo ponen acá, y lo que les quede le calculan la norma y ven si es menor que 2 o no. ¿Está?
O sea, sí, esta parte cambia según la norma. ¿Está? O sea, sí, si usted, por ejemplo, ¿tá? El 4-5 creo que les pide, por ejemplo, pertenece a la bola 3-4. Radio 2, sí, solamente sí. El 1, ¿sí? Tiene norma menor que 2. Y esto depende de la norma. ¿Está? Por ejemplo. ¿Está? Lo que hacen es verificar. ¿Sí? Las bolas son los elementos que están a distancia menor que 2. ¿Está? ¿Cuál es el concepto de distancia? Es agarramos este, le restamos este y calculamos la norma. Entonces, el 4-5 pertenece a esta bola, sí, solamente sí. ¿Sí? El 1-1, que es como la diferencia entre estos dos, ¿sí? Tiene norma menor que 2. Ahí esto depende de la norma. ¿Tá? Según la norma que tengan, van a decir que sí o que no. Depende de la norma. No, las normas son las normas del 1A. ¿Sí? Esta y las otras dos que dije que eran normas. ¿Sí? O sea, siempre trabajando con las normas del 1A. ¿Tá? Que fue la que di al principio. Esta era una, la otra era la usual, ¿sí? Raíz de x cuadrado más y cuadrado, y la otra norma era valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esas tres eran normas, y con esas tienen que hacer el 1b y el 1c. ¿Tá? Pero acuérdense, la definición de bola varía según la norma. ¿Tá? ¿Sí? En este caso va a ser así. ¿Tá? En este caso, sí. Con esta norma, por ejemplo, se cumple. ¿Tá? Porque el máximo de estas dos cosas es menor a 2. ¿Sí? Esta norma es 1 y es menor que 2. Con otra norma, por ejemplo, la primera norma, que era sumar esto y sumar esto, ¿tá? No les pasa. ¿Tá? Porque les da 2 menor que 2, que no da cada uno. Así que según la norma les va a cambiar. ¿Sí? Esto acá les digo, con esta norma es verdad. Con la norma, la primera, la de sumar el valor absoluto de esto más el valor absoluto de esto, no va a ser verdad. ¿Tá? Según la norma varía. Está lindo eso para hacer. Pero estábamos con el C. Con el C que hay que demostrar que distintas normas son equivalentes. ¿Sí? Esta es la N3 con la que venimos trabajando. Y voy a usar, por ejemplo, la N2, ¿sí? Que es la segunda norma. Era x cuadrado más y cuadrado. Sí, las normas son esta y otra más. Entonces, hay que demostrar que las tres normas son equivalentes. Ya digo lo que es. Lo vamos a hacer solo para estas dos. ¿Tá? Con la otra es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver. Que N1 y N2 y N3, perdón, son equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Está la definición ahí. ¿Tá? Hay que ver dos cosas. Lo primero que vamos a ver, ¿sí? Existe alfa mayor que 0, tal que alfa por n2, ¿sí? Como así, ¿sí? Es menor, creo que es menor estricto. No, menor igual a n3 de xy para todo xy. En R2. ¿Sí? Tenemos que ver esto primero. Tal que podemos multiplicar esta por una constante que nos quede siempre más chico que esto. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Ah? Vamos a trabajar con esto acá. ¿Ah? Esto pasa si solamente sí, ponemos las definiciones, ¿sí? Alfa de x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a el máximo de x para todo xy. Eso lo doy por hecho. Tenemos que encontrar un alfa hasta que se cumpla esta desigualdad. Para todo xy. ¿Sí?
¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo pueden ver esto? Lo voy a hacer para un caso solo, o sea, vamos a suponer que el máximo es x, ¿está? Voy a hacer ese. En ese caso el otro es igual. Nos va a servir el mismo algo. Supongamos, ¿sí? El máximo de xy, ¿tá? Es x. ¿Tá? Es esto acá. ¿Tá? Vamos a suponer esto. ¿Tá? Es lo mismo, si fuera al revés, cambiamos, ¿sí? Y nos va a servir el mismo razonamiento. ¿Tá? Pero para hacer las cuentas. Entonces lo que nos queda es, ¿tá? De este lado nos queda x, ¿tá? Y acá lo mismo. ¿Sí? Ahí de el cuadrado más el cuadrado. ¿Ah? Queremos encontrar un alfa que cumpla esto. Entonces, queremos alfa, lo pongo así, queremos alfa tal que alfa por esto es menor o igual a x, ¿sí? Para todo x sí. Pero tal vez es fácil, ¿por qué? Porque esto lo podemos acotar, ¿sí? Si x, si el valor absoluto de x es mayor al valor absoluto de y, ¿no? Esto en verde, ¿sí? Va a ser más chico que a 2 veces x cuadrado. Porque esto acá es más grande que esto. O sea, este en valor absoluto es más grande que y. Entonces, esto al cuadrado es más grande que esto al cuadrado. Y esto es igual a alfa por raíz de 2, de x. Entonces, con alfa igual a raíz de 2, esto. ¿Cómo me sirve? Entonces, me sirve alfa igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Está? O sea, lo repito. ¿Qué va a pasar? Que uno de estos dos va a ser el más grande. ¿Está? Uno de estos dos. Y no sabemos cuál. Vamos a ponerle x. Vamos a suponer que x es el más grande. ¿Está? Con y, si fuera y sería lo mismo. ¿Está? Entonces, de aquel lado, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto de acá nos va a quedar valor absoluto de x. ¿Está? Y de este lado tenemos lo mismo, ¿sí? Sabiendo que esto es más grande que esto. Entonces queremos encontrar un alfa tal que se cumpla esta desigualdad. Pero esto de acá adentro, esta raíz, ¿sí? Esta raíz, ¿está? Va a ser más chica que ¿qué? O sea, el alfa queda igual, y esto de acá adentro es más chico que 2x cuadrado, ¿sí? Porque y cuadrado es más chico que x cuadrado. ¿Está? Entonces, eso es lo mismo que sacamos el raíz de 2, ¿sí? Entonces, tomando alfa igual a 1 sobre raíz de 2, me queda esto menor o igual a valor absoluto de x. ¿Sí? ¿No? Más o menos. El nombre equivalente está en el práctico. ¿Sí? Es el 1C. El 1C define equivalente como que pasen dos cosas. Una de ellas es esta. Y la otra ahora la vamos a ver. Son medios. Sí, son medios de cuenta, sí, pero. En sí no hay mucho misterio. No van a ser tan complicados, ¿sí? Tal vez el 1 es el más de cuentas así, y los otros son más de. No sé, me parece a mí. Más de topología. Tal vez este es el que sea menos de topología, este ejercicio. Pero lo que tienen que hacer es fácil, si es acotar, encontrar un alfa tal que esto sea siempre más chico o igual a esto. Siempre más chico o igual a. Menor o igual a esto. Es lo que tienen que encontrar. Pero bueno, una de estas dos cosas va a ser más grande. No sabemos cuál. ¿Sí? Vamos a ponerle x. ¿Sí? Entonces, esto de acá, ¿sí? Va a ser más chico. ¿Sí? Esta raíz va a ser más chica que 2 veces x cuadrado, suponiendo que el más grande de los dos es x. ¿Sí? Esto nos queda menor o igual a 2x cuadrado. O sea, tendríamos x cuadrado acá y x cuadrado acá. Entonces, esto es más chico que 2x cuadrado. Fue lo que puse acá. Todo esto es menor o igual a alfa por raíz de 2x cuadrado. Y esto es exactamente lo mismo que alfa por raíz de 2x
raíz de 2, perdón, por valor absoluto de x. ¿Sí? Bueno, nos queda raíz de x cuadrado, que es valor absoluto de x. Entonces, tomando alfa igual a 1 sobre raíz de 2, tengo que esto es más chico que valor absoluto de x. ¿Ah? Ahora vamos con el 2, que tal vez les copa un poquito más. ¿Ah? Pero nada, es eso. Sí, es encontrar este alfa para que esto se les dé. Ah, y lo otro que tienen que probar es al revés, ¿sí? Existe, bueno, un beta, al que acá ponen N3 y allá N2, y le sigan dando. ¿Ah? ¿Ah? Si tienen dudas, frenamos. Si no, van a ver que esta va a ser sencillísima. ¿Ah? Está acá. La segunda cosa que tienen que demostrar, para que sean equivalentes, es que existe un beta mayor que 0, tal que n2 de xy es menor o igual a beta, n3 de xy es menor o igual a beta por n2 de xy. Sí, ahora tienen que encontrar, sí, ahora tienen que acotar n3 por n2, por una constante. Ah, y este va a ser más fácil, ¿sí? Porque n3 de xy es simplemente el máximo de xy. ¿Tá? Y acá tiene que ser menor o igual a beta por aquello que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Tá? Y acá con beta igual a 1 ya está. ¿Sí? O sea, con beta igual a 1 ya estoy. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto acá, el máximo de estas dos cosas, siempre va a ser más chico que esto. ¿Tá? Esto de acá, si raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, es más grande que el valor absoluto de x y es más grande que el valor absoluto de y. ¿Tá? Entonces ya les queda la desigualdad. ¿Tá? Si quieren lo escribo acá. ¿Tá? Raíz de x cuadrado más y cuadrado es más grande que el valor absoluto de x. Y raíz de x cuadrado más y cuadrado es más grande que el valor absoluto de y. ¿Tá? Entonces ya, o sea, con un 1 ahí, ya de por sí, esta norma es más grande que esto. ¿Tá? Es fácil ver si esto es x cuadrado más algo, esto es mayor o igual a raíz de x cuadrado, que es valor absoluto de x. Tomando alfa igual 1 sobre raíz de 2, tengo que esto es menor o igual a esto, que va a ser igual a valor absoluto de x. ¿Ah? ¿Cómo lo escribo? ¿Sí? Lo uso acá. Tomando alfa igual a 1 sobre raíz de 2, tenemos que esto, y voy a escribir esto acá arriba, ¿no? Esto es menor o igual a alfa por raíz de 2x cuadrado, ¿sí? Que esto es igual, ¿tá? O sea, tomando alfa 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Me queda que esto es menor o igual a esto que es igual a esto. O sea, me queda esto menor o igual a esto de allá. Hay que probar eso, pero con... Hay que volver a probar lo mismo, pero en este ejercicio tendría que hacer lo mismo con N1 y N2 y con N1 y N3. ¿Tá? Igual hay un concepto de... No quiero entrar. Sí, pero bueno, le faltaría probar que, por ejemplo, que N1 es equivalente a N2, y con que dos normas sean equivalentes, o sea, N1 es equivalente. Prueban, por ejemplo, que N1 es equivalente a N2 también, que es lo que le pide el ejercicio, por decir algo, y después con eso ya N1 va a ser equivalente a N3. ¿Tá?
Porque hay una especie de transitivo. ¿Sí? Si dos normas, si N1 es equivalente a N2 y N2 es equivalente a N3, N1 va a ser equivalente a N3. ¿Ah? Eso para el resto del ejercicio. ¿Ah? Acá probamos simplemente que dos normas eran equivalentes. ¿Ah? Bueno, si hay dudas, frenen un segundito. ¿Ah? Básicamente el beta que encontramos acá es 1 y el alfa que encontramos para esto es 1 sobre raíz de 2. ¿Ah? Eso fue lo que hicimos. Encontramos el alfa y el beta para que se cumpla eso que nos pidieron. Ah, y ya está. ¿Hay más dudas? Sí, esta desigualdad es fácil, me parece a mí, por lo menos más sencilla. Ver que el máximo de estas dos cosas es más chico que esto, ¿tá? Tomando beta igual 1, ¿tá? Ya están. ¿Tá? Esta de acá es un poquito más fea, ¿tá? Pero simplemente es eso, si acotamos esto, suponiendo que el más grande es x cuadrado, ¿tá? Acotamos esto por x cuadrado más x cuadrado. Entonces ahí nos sale un 2, ¿sí? Nos queda así, y eso sale el raíz de 2 y listo. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿hay otra duda? Si no, vamos con un ejercicio más de topología. ¿Tá? Miren bien el 1, van a ver que tienen que probar. ¿Sí? Acá hicimos, el 1 es más largo, ¿sí? O sea, acá probamos que N3 era norma, fue lo primero que hicimos, y que N4 no lo era, ¿sí? Pero faltaba que la primera y la segunda, falta demostrar que esos son normas, dibujar las bolas de centro 0 y radio 1 para esas, ¿tá? Ver que también son equivalentes, ¿tá? Hay más trabajo en este ejercicio, sí, hay más trabajo. Pero bueno, lo hicimos todo, pero siempre trabajando con una norma. Con las otras es lo mismo, pero más cuenta. Bueno, creo que esta tal vez es la más difícil, no sé, para trabajar. Tal vez sí, tal vez no. Espero que sí. Cara, bueno, es importante, Mateo, ¿sí? Es importante, los conceptos de norma. No sé si quienes están haciendo GAT2 o no, pero hay una idea similar con ver cuándo algo es un producto interno, ¿sí? Demostrar qué productos internos hay. Van a ver que es más... Marcelo está ahí, ¿sí? Pero acostúmbrense a decir lo que les digo, los que trabajan GAT2 van a estar viendo este tipo de cosas parecidas, ¿sí? En el hecho de demostrar cuáles son productos internos, ¿sí? Y acostúmbrense a este trabajito de matemático, ¿sí? Tal vez sin tanta noción, simplemente de operar matemáticamente, y demostrar que se cumplen algunas cosas. Bueno, esperen un segundito, que me falta el cargador. Y ahora seguimos con el 2, ¿sí? Los dejo ahí para que copien y vamos a cargo acá la compu. Sí, la subo hoy mismo o en un rato, no sé. O sea, si demora un poquito más que hoy, o sea, si no puedo subirla hoy, por alguna razón, pasa que YouTube demora un poquito a veces en subir las clases, pero si no, yo la subo hoy y a veces queda mañana, ¿tá? Es lo único que puede llegar a pasar. A ver, YouTube hace, no sé, la subís y después procesa el video un rato y creo que se fija que el contenido del video o algo así. Pero entre hoy y mañana ya está siempre. Y demora un día como mucho. Bueno, entonces vamos con el 2. A ver, ¿alguna duda? ¿No? Vamos con el 2, ¿sí? Que tiene como la definición de muchos conjuntos. Vamos a trabajar con la de
A4. ¿No? Sí, va a ser la unión de dos conjuntos A4. Perteneciente a R2. Unión. A4 es este, ¿sí? Tienen que trabajar con muchos conjuntos en el 2. Solo nos vamos a centrar en este. ¿Ah? ¿Qué tienen en este? ¿Qué es este conjunto visualmente? ¿Ah? ¿Qué tenemos? Tenemos primero, acá, si tenemos la unión de dos conjuntos. ¿Ah? Este de acá es la recta identidad. ¿Sí? Son los puntos tales que x es igual a y. O sea, tenemos esto. Y para el otro lado. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, ¿tá? Este rojito de acá, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero es el interior de una elipse, ¿sí? Si ustedes ponen, en vez de menor, ponen la igualdad, ¿sí? Va a ser el borde, ¿tá? Les queda una elipse, y en este caso va a ser el interior, ¿tá? Va a pasar por el 1 y el menos 1 acá, ¿tá? Y después va a pasar por perdón, dejar como más bajito, ¿sí? ¿Sí? Cuando y valga 0, les tiene que quedar, ¿sí? X cuadrado igual a 1 sobre 2, que les va a quedar entonces un cuarto. Menos un cuarto. ¿Está? Quedó medio desproporcionado el dibujito. La idea es esa, así vamos a tener una elipse así. Bueno, quedó 0 elipse. La voy a hacer más grande. A ver si quedamos claros. ¿Sí? Cuando miren el borde, ¿sí? Cuando x vale a 0, ¿sí? En la igualdad y va a ser 1 o menos 1. ¿Está? Y cuando y valga 0, ¿sí? X cuadrado va a ser igual a 1 sobre 2, ¿sí? Entonces x va a ser o un cuarto o menos un cuarto. ¿Está? Entonces la elipse esa, ¿sí? Me va a quedar el interior, o sea, la elipse que sería la igualdad, va a ser esto rojito más o menos. ¿Está? Pero el conjunto va a ser el interior, que va a ser lo adentro. ¿Está? Y lo azul es lo que les decía, ¿sí? ¿Sí? Son los x tales que x igual a y, la recta. ¿Está? La recta identidad. ¿Está? ¿Hay dudas de cómo ¿sí? Cómo se dibuja esto? ¿Sí? La recta es fácil, ¿tá? Los x tales que x igual a y. Y después acá lo que hacen, tal vez más intuitivo, es poner un igual, ¿tá? Que es una elipse. ¿Sí? Y bueno, en verdad la desigualdad, los menores estrictos están adentro. ¿Tá? Entonces ahí tenemos los dos conjuntos, ¿sí? Que unidos nos dan A4. ¿Tá? Entonces acá lo que tenemos que hacer es representarlos primero geométricamente, ¿sí? Gráficamente, y hay que ver si están acotados. ¿Tá? Este caso no está acotado, ¿sí? Claramente. No está acotado porque tenemos, ¿tá? Esta recta que no está acotada. ¿Tá? No está acotado. ¿Sí? Básicamente tenemos adentro de A4, contiene algo que no es acotado. Contiene los xy, que y es igual a x, que esto no es acotado. Tenemos algo no acotado adentro, entonces no va a ser acotado. ¿Está? Y además, visualmente, ¿sí? Es claro. ¿Está? Ese va a ser el A.
¿sí? Va a ser el A, que es eso, representar gráficamente, ¿sí? Es esto de acá, y ver si está como no acotado, que en este caso no está acotado. ¿Tá? Esa es la A. La parte B nos pide el interior, la frontera y la clausura. Vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el interior? ¿Ah? Visualmente. Sí, visualmente tenemos tres tipos de puntos. ¿Tá? Los que están lejos, afuera, ¿tá? Que no están básicamente en el conjunto. Sí, los que están adentro de la elipse, ¿tá? O los que están en la recta. A esos van a ser dos. Ahora los estudio bien. ¿Tá? Y los que me pueden dar problemas son estos dos de acá. A eso podrían llegar a dar problemas. ¿Tá? Pero si fuéramos a estudiar los puntos de este conjunto, decimos los que están adentro de la elipse, por un lado, ¿sí? Después estos dos verdecitos de acá, que están en el borde de la elipse y además están en la recta, y después el resto que están, ¿sí? En la recta, pero ya no están cercanos a la elipse. ¿Ah? Lo vamos a pensar así, un poquito. ¿Ah? Para hacer más fácil el razonamiento. Entonces, la parte B. ¿Ah? Bueno, si quieren, después esta definición tal vez ya no es necesaria. Pero en la parte B nos dice el interior, la frontera y la clausura. Hallar el interior, la frontera y la clausura, que va a ser la unión de las dos cosas. Así que va a ser fácil. Una vez que tengamos el interior, ¿sí? Y la frontera, tenemos la clausura porque es la unión de estas dos cosas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cuál sería el interior de A4? Primero que son, ¿sí? Para estar en el interior tenés que estar en el conjunto, ¿sabes? Lo que estaba acá. ¿Ah? El interior está dentro. O sea que para estudiar qué elementos están en el interior, ya miramos simplemente los puntos del conjunto. El resto no van a estar. Los descartamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos están en el interior? ¿Ah? Los que están acá, los que están en la recta esta, ¿sí? Y lejos de la elipse, ¿qué va a pasar? Que vamos a tomar una bola acá, ¿tá? Que va a tener cosas, ¿sí? Se va a intersectar. Sí, va a tener cosas que no están en A4. ¿Tá? Los elementos que están, estos de acá, en la recta, ¿sí? Lejos de la elipse, o sea que no cortan la elipse, este punto de acá vamos a ponerle P, ¿tá? No va a estar en el interior. ¿Tá? Porque si tomamos una bolita ahí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener estos puntos blancos de acá que no están en A4. ¿Sí? Tenemos que poder tomar una bolita que esté toda contenida dentro del conjunto. ¿Tá? Acá no nos va a pasar. ¿Sí? No va a pasar. No va a estar en el interior. En cambio, sí, lo mismo nos va a pasar, tal vez alguien podría estudiar esto por separado. ¿Ah? Pero lo mismo nos va a pasar acá. ¿Sí? Si nosotros tomamos bolitas alrededor de este, queremos ver que está en el interior, si tenemos que encontrar una bola que esté toda adentro, ¿sí? Siempre van a haber puntos que no van a estar ni en la elipse ni en la recta. Si hacemos suma ahí, vamos a tener cositas blancas. Vamos a tener de un lado cosas que están en la elipse, después una recta. ¿Sí? Si hacemos suma acá, hacemos zoom, tenemos el punto verde, ¿tá? Tenemos acá cosas de la elipse, ¿tá? Y después acá un pedazo de recta, ¿tá? Pero siempre vamos a ver puntos, ¿sí? Siempre van a haber puntos que no van a estar en el conjunto, ¿tá? Entonces tampoco va a estar en el interior. Lo mismo con este punto de acá, que podría generar problemas, ¿tá? Estos que están lejos en la recta son fáciles de ver. Si hacemos zoom, ¿sí? Si hacemos zoom ahí, siempre vemos cositas que no están en el conjunto. ¿Tá? Acá pasa lo mismo. ¿Tá? Si nos acercamos, ¿sí? vamos a ver zonas blancas. ¿Tá? Pero acá no. ¿Sí? Si después agarramos puntos acá, ¿tá? Cuando nos acerquemos siempre vamos a estar adentro de la elipse. ¿Tá? Podemos agarrar una bolita acá que esté adentro de la elipse y listo. Entonces, esto de acá va a ser igual a lo que está en rojo allá. ¿Sí? Que también le podría haber puesto un nombrecito.
para que quede más lindo. Pero es lo que está en rojo. ¿Ah? Son los elementos para que así cuadrado menor que 1. ¿Sí? Son estos de acá. ¿Tá? Son los de adentro. El interior de este conjunto va a ser el interior de la elipse. ¿Tá? La recta no nos va a cambiar nada. A ver, voy de nuevo. ¿Sí? Tenemos una elipse, ¿sí? A toda esta cosa roja, ¿sí? El interior de una elipse, ¿está? Porque el borde no lo tenemos. ¿Tá? Tenemos una recta, ¿sí? La recta azul, ¿tá? Esta recta azul, ¿sí? Y están unidas, ¿sí? Y ahí tenemos un conjunto. Todo eso forma un conjunto. Lo azul, unión lo rojo, nos da un conjunto. ¿Tá? Estos puntitos acá, se quieren marcar. Entonces tenemos esto. Esto es un conjunto solo, ¿sí? Lo azul y lo rojo nos da un conjunto. ¿Tá? Bien feo, pero no. Tenemos que ver los puntos interiores de ese conjunto, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los puntos interiores? Son los puntos que podemos agarrar una bola alrededor que esté toda adentro. Por ejemplo, este de acá. ¿Tá? Si yo agarro este punto de acá, puedo agarrarle una bolita así, que va a estar adentro del conjunto. ¿Sí? Y ya está. Entonces este punto es interior. ¿Tá? Porque tiene una bola alrededor que está contenida toda dentro de lo rojo. ¿Tá? ¿Sí? O sea, todo esto sería rojo, entero. O sea, toda la elipse, todo lo de acá adentro, es parte de nuestro conjunto. Entonces, esto de acá va a estar todo pintadito rojo. ¿Tá? Todo pintado rojo. Entonces, los puntos interiores son aquellos que podemos agarrar una bolita alrededor que esté bien adentro. ¿Sí? Completamente adentro. ¿Tá? Y nos va a pasar para todos estos. ¿Sí? Para todos los que están acá dentro de la elipse nos va a pasar. ¿Sí? Porque si yo agarro un puntito acá, por ejemplo, ¿tá? Yo puedo hacer una bolita bien chiquita que me queda adentro. ¿Sí? La idea, si quieren, por lo menos a mí me ayuda a pensar, es que ustedes pueden hacer zoom, acercarse, ¿tá? Y van a ver solo rojo. ¿Tá? Esa es la idea. Es la idea de que ustedes se acercan y solo ven cosas del conjunto. Pueden hacer zoom donde solo les queden cosas del conjunto. ¿Tá? Si ustedes hicieran zoom acá, ¿tá? Les quedaría todo pintado de rojo. ¿Tá? Todo sería parte de este conjunto. ¿Tá? Pero no acá. ¿Sí? Por más que esté medio cerca, pareciera estar medio cerca, si hacemos zoom, ¿sí? Vamos a ver todo pintado de rojo. Va a estar todo metido dentro del conjunto. ¿Sí? Podemos agarrar una bola que esté toda metida dentro de este conjunto. Con la recta y todo. ¿Tá? No pasa lo mismo acá. ¿Sí? No pasa lo mismo acá. ¿Tá? Porque si yo acá, cualquier bola que yo agarre, ¿sí? Siempre van a haber cosas que no van a estar. ¿Tá? Es sencillo de ver, o sea, siempre vamos a tener cosas blancas, ¿sí? Cosas que no están en el conjunto. ¿Sí? O sea, si agarran esta bolita, por ejemplo, va a estar la recta así, y después cosas que no están en el conjunto. ¿Tá? Entonces no va a ser punto interior. Entonces los puntos interiores van a ser los puntos justamente interiores de acá. Va a ser todo lo que está pintado en rojo. Sí. Vamos de nuevo. ¿Sí? Para el que no se va a copiar. ¿Tá? Buscamos los puntos interiores, ¿sí? De esta unión. ¿Tá? Este es un conjunto. ¿Sí? Que es la unión de dos conjuntos. ¿Tá? Vamos a borrar esto así. Tenemos así. Vamos a tener un conjunto en rojo. Todo en rojo. Aquí va a ser una recta, ¿tá? Unión, el interior de una elipse. ¿Tá? Esto de acá es el interior de una elipse. ¿Sí? Y esto de acá es una recta. ¿Sí? La recta
la recta de identidad, ¿sí? Los puntos que, ¿sí? Con coordenada X igual a coordenada Y. ¿Está? Entonces tenemos esta unión. ¿Sí? Y queremos ver cuáles son los puntos interiores. ¿Está? ¿Cómo son los puntos interiores? Los puntos interiores son, ¿sí? Puntos donde podemos agarrar una bola que esté toda contenida dentro del conjunto. ¿Está? O sea, un punto donde agarramos una bolita alrededor que esté toda metida adentro de lo rojo. ¿Sí? Todo adentro de lo rojo. ¿Está? Entonces, acá no puede pasar. ¿Sí? Si agarramos puntos acá, ¿está? Siempre van a haber cosas blancas. No va a estar toda pintada de rojo. No podemos agarrar una bola alrededor de ese punto que esté toda metida en el conjunto. ¿Sí? Pero acá sí. ¿Está? Acá lo que digo, si vos agarras este punto de acá, podés hacer una bolita bien chiquita que esté toda pintada de rojo. Esa es la idea, ¿sí? O sea, lo escribo si quieren. Si X y adentro de la elipse, entonces puedo tomar una bola tal que X y está en la bola y la bola está dentro del conjunto. Está dentro de A4. ¿Está? A4 es lo que le llamamos la unión de las dos cosas. Entonces podemos, si el punto está acá, dentro de la elipse, podemos tomar un circulito, una bolita bien chica, que va a estar toda metida dentro de lo rojo, ¿sí? Adentro de A4. Lo rojo es A4. Es la unión. ¿Está? La unión de una recta con esto de acá, que es el interior de una elipse. ¿Está? Entonces estos puntos son interiores. ¿Sí? Si estás adentro de la elipse, puedes tomar una bola, ¿está? Tal que si está la bola y la bola está dentro de A4. ¿Está? Pasa acá y pasa en cualquier punto de acá. ¿Sí? Se agarran un puntito acá, pueden hacer una bola, ¿sí? Que esté adentro de A4 y el punto esté ahí. ¿Sí? Bueno. ¿Está? Eso sería, ¿sí? Eso sería el interior de A4. ¿Está? Esos puntos estarían en el interior. ¿Está? Si ahora miramos los puntos de acá, ¿sí? Los puntos que no están en la elipse, pero que están en el conjunto, estos de acá, ¿sí? Que están en la recta, ¿está? ¿Qué va a pasar con esos puntos? ¿Sí? No vamos a poder tomar una bola que cumpla esto, ¿sí? Cualquier bola que tomemos, ¿está? Va a tener puntos, ¿sí? Va a tener puntos en blanco, como quien dice, ¿sí? No va a estar toda contenida en A4. Eso va a ser lo que voy a escribir ahora. ¿Está? Pero esa es la idea general, ¿sí? Los puntos interiores están adentro del conjunto. Entonces, miramos los puntos del conjunto a ver cuáles son interiores y cuáles no. ¿Está? Los de adentro de la elipse lo son, ¿sí? Porque miramos un punto, agarramos una bolita y va a estar toda adentro de lo rojo. ¿Está? El resto de los puntos que van a estar en esta recta, no, ¿sí? No van a cumplir esto, entonces no van a ser interiores. ¿Está? Ahora lo termino de escribir. Voy a borrar esto. Siempre con el 2, ¿sí? Y lo sigo acá. ¿Está? Si XY no está adentro de la elipse, entonces no puedo hacer aquello, ¿sí? Para cualquier bola que tome, cualquier bola que contenga aquí sí, no va a estar incluida en A4. ¿Está? Son los dos razonamientos, ¿sí? Primero estudiamos, ¿está? Miramos los puntos de acá adentro, esos son interiores, ¿sí? Porque podemos tomar bolas que estén todas contenidas ahí. ¿Está? Por otro lado,
Lo segundo que vemos son el resto de los puntos, ¿sí? Los que están acá, los otros puntos del conjunto. ¿Tá? Cualquier bola que yo tome no va a estar adentro de la 4. ¿Tá? A4 es lo rojo. ¿Sí? Vamos a tener cosas blancas ahí. ¿Está? Entonces, ya está, ¿sí? Es la idea. Cuando buscamos el interior de un conjunto, tenemos que pensar en puntos del conjunto. ¿Tá? Los que están afuera no son interiores. Entonces miramos los puntos del conjunto y vemos cuáles son interiores y cuáles no. ¿Tá? Tenemos dos tipos de puntos, ¿sí? Los que están acá adentro y los que no. ¿Sí? Los que están acá adentro son interiores. Los que no están acá adentro, ¿sí? Van a estar en esta recta y no van a ser interiores. ¿Está? Todo esto, imagínense lo sólido, ¿no? Todo pintado de rojo sólido. ¿Está? Entonces, el interior termina haciéndolo dentro de la elipse. Solo eso. ¿Sí? Entonces está, este es el resultado. Acá tenemos el resultado. Los puntos interiores son los que cumplen esto. Pero hagan eso, ¿sí? Acuérdense que los interiores están dentro del conjunto, estudien los puntos del conjunto, cuáles son interiores y cuáles no. Y la frontera, ¿se entendió? La frontera, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Repasen los conceptos, ¿sí? La frontera son los puntos, ¿sí? Donde, ¿sí? Si tomamos bolas, vemos algo rojo, ¿sí? Y vemos algo que no es tan rojo. ¿Sí? Tenemos cosas del conjunto y cosas que no. ¿Tá? Esa es la idea de los puntos frontera. ¿Sí? Los interiores son puntos del conjunto que están todos pintados de rojo. O sea que hay una bolita que está toda pintada de rojo. ¿Tá? Los fronteras son los puntos que, si nosotros agarramos bolas, algunas cosas están en el conjunto y otras no. Algunas están en el rojo y otras no. ¿Tá? Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos frontera? Los que ya estudiamos, estos de acá, ¿tá? Porque fue lo que dijimos, ¿sí? Si nosotros agarramos bola alrededor de estos puntos, hay cosas en rojo, o sea, hay puntos del conjunto, hay cosas que no. ¿Tá? Y nos va a pasar con los puntos fronteras de la elipse también. Ahora lo escribo y con eso termino la clase. ¿Tá? Después la clausura va a ser la unión de las dos cosas. ¿Tá? Que va a ser justamente el interior de la elipse más todas estas cosas así y la recta. ¿Tá? Les va a quedar bien. ¿Tá? Pero bueno, esa es la. Ahora termino. Se los dejo copiar, escribo y termino la clase. ¿Tá? ¿Hay dudas? Si tienen dudas, contesto. ¿Tá? Si no, escribo cómo queda la frontera y ya está. ¿Tá? Pero primero prefiero que termine aquello allá. ¿Tá? Esto lo escribí hace un ratito. Y listo. Acuérdense, ¿sí? Para mirar puntos interiores, miren primero los puntos del conjunto. ¿Tá? El conjunto es lo de rojo. ¿Sí? Los puntos interiores, bueno, son los puntos que agarran bolas y están todos contenidos en lo rojo. ¿Tá? No están incluidas en el 4. Entonces ahora voy a escribir cómo queda el borde de esto y ya está. Y liquidamos. ¿Tá? ¿Vieron que qué pasa con los puntos borde? Que pueden estar en el conjunto o no. ¿Tá? Vamos a ver ahora, vamos a tener puntos fronteras que van a estar en el conjunto, toda esta recta, ¿sí? Y otros que no. ¿Tá? Pero la frontera es la idea visual de la frontera. ¿Cuál es la frontera de este conjunto? O sea, esto que puse en punteado acá, que sería la frontera de la elipse, y después esta recta. ¿Tá? Esta recta de acá para allá y de allá para acá. ¿Tá? No lo da adentro. Entonces, vamos a hacer la frontera de A4. ¿Tá? Eso es lo que estudiamos. ¿Tá? Son los puntos tales que, si yo quiero hacer, para toda bola, ¿sí? Tales que
para toda bola que contiene el punto, al punto, dicha bola intersecta a A4, o sea, agarramos, son los puntos tales que, si tenemos bolas que intersectan ahí, ¿sí? O sea, puntos tales que cualquier bola que contiene el punto intersecta a 4, o sea, agarramos este punto acá, agarramos una bola, eso intersecta a 4, ¿tá? Y también intersecta y complemento. Bola intersecta a 4 complementos. ¿Tá? Tenemos cosas, ¿sí? Este punto de acá, ¿sí? Cualquier bola que yo agarre tiene cosas de A4, tiene esa línea roja, y tiene cosas que no están en A4. Esa es la idea. Entonces, de A4 va a ser igual, ¿sí? A los, si quieren lo escribo en formal y después lo escriben ustedes como conjunto, pero es fácil. La frontera de la elipse, ¿sí? Si quieren lo pongo en verde, o sea, todo esto de acá cumple lo que estamos hablando, ¿sí? Ya no me quedan ni colores. Todo este borde cumple lo que estamos hablando. Si se agarran cualquier bola acá, tenemos cosas rojas y cosas que no. Si se agarran cualquier bola que, ¿sí? Alrededor de un punto de estos, intersecta 4, o sea, va a tener cosas rojas de un lado, y intersecta el complemento, va a tener cosas blancas del otro. ¿Ah? Y a eso le agregamos los puntos de la recta. ¿Ah? Estos puntos de acá en azul, ¿sí? Van a ser, si nosotros agarramos bolas, vamos a ver cosas rojas, cosas en A4 y cosas que no. Hay cosas que están en el conjunto y cosas que no. Unión, ¿tá? La recta, o los puntos de la recta que no están en la elipse. Los puntos de la recta, ¿tá? Que no están en el interior de la elipse. De la elipse. En otras palabras, lo que nos queda es, ¿tá? Estos puntos de acá, todos estos, ¿sí? Los que acabo de decir, los puntos de la recta que no están en el interior de la elipse, ¿tá? Y los otros van a ser todo ese bordecito de ahí. ¿Tá? Esa va a ser nuestra frontera. ¿Sí? La frontera de este conjunto. Limpiamos un poquito. ¿Ah? ¿No? Y acá. Esta va a ser nuestra frontera. Así y acá. Esto va a ser lo que está en negro, ¿sí? O si quieren, vamos a poner estas rectas así, las ponemos en otro color. Para no se confunda. ¿Sí? Lo que está en negro va a ser nuestro borde. ¿Ah? Así nos queda ahora la frontera de A4. ¿Está? La parte de la frontera, ¿cómo se escribe? Es lo que decía. Teníamos recién que A4 era la unión de dos cosas. ¿Está? Entonces, la frontera de la elipse, como decía el compañero, es con la igualdad. ¿Está? La frontera de la elipse son los xy tales que 2x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está? Eso es la frontera de la elipse. ¿Sí? Lo que cumple la elipse. ¿Está? El resto, ¿sí? Esto de acá son los xy, ¿sí? Tales que x igual a y, o sea que están en la recta, y que no cumplen, que están adentro de la elipse, que no cumplen la desigualdad. No quiero gastar tiempo en escribirlo formal, igual es
Es fácil. Si otra cosa que podrían hacer es hallar estos puntos de intersección, ¿sí? Donde se intersecta la elipse con la recta y decir, bueno, ¿tá? Esto de acá abajo lo pueden escribir, imagínense que esto se intersecta, no sé, en un tercio, ¿tá? Serían los puntos de la recta con x mayor a un tercio, y bueno, si acá es menos un tercio, o x menor a un tercio. También no es el caso, no creo que sea importante, ¿tá? Pero la idea es esta, ¿sí? Gráficamente tenemos un conjunto que era el interior de esto y después una recta, ¿tá? La frontera nos quedó, ¿tá? Lo que era la frontera, ¿sí? Lo que es la elipse en sí, ¿tá? Esto más o menos, ¿tá? Y después esto de acá, el resto de la recta. Ahí, claro, ahí, pero no importa. ¿Sí? Es fácil ver esta intersección, ¿sí? Como dice el compañero, ahí porque te queda 3x cuadrado igual a 1 y pasas a despejas ahí x, ¿sí? Pasando, dividiendo el 3 y haciendo raíz. ¿Está? Pero no hay necesidad. ¿Está? Pero la idea, lo importante es la idea intuitiva, ¿sí? La idea intuitiva es lo más importante, ¿tá? La idea visual, ¿tá? ¿Y qué es? Es justamente, ¿sí? La frontera, ¿sí? ¿Tá? ¿Sí? Si ustedes agarraran bolas alrededor de estos puntos, acuérdense que lo rojo estaba acá adentro, ¿tá? Acá iban a tener cosas rojas y cosas blancas, ¿tá? Iban a tener esto en rojo y esto en blanco, ¿tá? Lo mismo acá, ¿tá? Se agarran bolas alrededor acá, ¿sí? Para cualquier bola que tomen, ¿tá? Esto de acá les iba a quedar en rojo, ¿sí? Porque era parte del conjunto, y el resto en blanco, ¿sí? Entonces, para cualquier bola que tomen, la bola intersecciona, ¿sí? El conjunto, que era todo rojo acá y después la recta, ¿tá? Y también intersecciona el complemento, ¿tá? O sea, tiene cosas que están en el conjunto y cosas que no. ¿Sí? Tiene cosas en blanco y cosas en rojo, ¿tá? Entonces hay que estudiar esos puntos. Al resto de los puntos se agarran. Bueno, los puntos interiores no pueden estar en la frontera. Entonces, después se agarran puntos acá que no sean estos. Pueden tomar bolas que no tienen cosas rojas. Entonces no pueden estar en la frontera. A ver, la frontera la idea es visual. Principalmente es visual. ¿Sí? ¿Es un conjunto cerrado esta frontera? Sí. Sí lo es. Sí, el complemento, como dice el compañero, el complemento es abierto. Se le agarran un punto acá adentro, pueden agarrar una bolita que está adentro. Si agarran un punto acá, pueden agarrar una bolita que tampoco es que ahí. No importa. ¿Sí? Si no lo pueden ver, a ver, las rectas son cerradas, bueno, la elipse es cerrada, ¿tá? Esto lo pueden ver como la unión de dos cerrados, ¿sí? Bueno, de tres. De esta elipse, después esta semirrecta para allá y después la semirrecta para allá. Si tienen la unión de tres cerrados, que va a ser cerrado. ¿Tá? Bueno, ¿hay dudas? Yo me quedo contestando dudas. No entendí lo de el borde. Pensé que me estabas preguntando por el. Perdón. Pensé que me estabas preguntando por si la frontera era cerrada. ¿Vos me decís el conjunto? El conjunto no es ni abierto ni cerrado. No es ni abierto ni cerrado, me parece. Sí, no es ni abierto ni cerrado. ¿Ah? No es abierto ¿por qué? Porque para ser abierto tiene que. ¿Se acuerdan? Si el interior tiene que ser igual al conjunto. Ahí no nos pasó. Entonces estos de acá no son puntos interiores. Entonces no es abierto. ¿Ah? Y tampoco es cerrado porque no contiene su frontera. ¿Sí? Tenemos puntos acá, ¿sí? Que están en la frontera y que no están en el conjunto. ¿Sí? Estos de acá están en la frontera pero no estaban en el conjunto. Si quieren lo escribo ahí. A4 no es abierto, ¿cierto? Porque el interior no era lo mismo que A4, y no es cerrado tampoco, porque no contiene su frontera. El de A4 está contenido en A4.
No es ni abierto ni cerrado. La clausura de A es la unión de dos cosas anteriores, ¿sí? Es agregarle esto más el interior, que el interior era acá. Acá nos queda esto pero sólido, todo negrito así. Y aquellas dos. Este es un ejemplo lindo, ¿sí? Tiene bastantes cosas. El A1, el B van a ser más sencillos, me parece. Bueno. ¿Hay más preguntas? Si no, nos vemos el... perdonen que me repase de hora, no estaba controlando. Pero bueno, si tienen dos de estas del proyecto anterior, respondo. ¿Está? Si no, nos vemos. Sí, acá tiene, bueno, este es un lindo caso, ¿sí? No todo conjunto es abierto o cerrado. Este no es ni abierto ni cerrado. ¿Está? Lo de la acotación al principio, sí, perdón, te lo copio si querés. Pero no es acotado porque tiene adentro un conjunto que no es acotado, pero que es la regla. Ahora te lo anoto ahí, perdón. Sí, yo a veces pasa que como el pizarrón es chico, borro rápido, sobre todo porque después lo pueden ver en YouTube. Pero lo escribo acá. Que era acotado, ¿sí? A4 no es acotado porque contiene, ¿sí? Adentro de A4 teníamos los XY, tales que X igual a Y. ¿Tá? Tenemos un conjunto adentro que no es acotado. Esta es la recta, esto no es acotado. Y esto no acotado. ¿Tá? La idea de acotado es que es básicamente que la norma de todos los puntos está acotada. ¿Tá? Pero acá podemos agarrar en la recta, ¿sí? Esta recta se va al infinito, podemos agarrar puntos cada vez de norma más grande. ¿Tá? Es la idea usual, es básicamente, es acotado si podemos dibujar un cuadrado así, lo contiene. ¿Tá? No es el caso. ¿Está? Pero quédense sobre todo con las ideas visuales, ¿sí? Acotado es lo lógico, ¿sí? Si lo podemos meter adentro de algo, adentro de una bola, adentro de un cuadrado, ¿sí? Esto no lo podemos meter adentro de nada, ¿sí? Se nos va hasta el infinito. Es eso. Bueno. Si no hay más dudas, nos vemos otro día y si no, les contesto acá lo que. Bueno, chao. Bueno, hasta la próxima.